Si tienes un e-commerce y sientes que vendes en varios canales, es decir, Instagram, WhatsApp, email, pero operas como si cada uno de esos fuese un negocio por separado, este vídeo te interesa muchísimo, porque hay una fuga de dinero bastante silenciosa que casi nadie está mirando. No está en los anuncios, no está en el producto y no está ni tan siquiera en el tráfico. Está en el contexto, o mejor dicho, en la pérdida de contexto. Te lo explico. Un cliente te escribe por Insta y te pregunta, por ejemplo, por una talla. Y luego de enviarte este mensaje por Instagram, como la respuesta a veces es más lenta, te envía un WhatsApp preguntando exactamente por lo mismo, pero intentando obtener la respuesta de una manera más rápida. Y para cuando por fin llegas a atender lo que el cliente necesitaba, no tienes el contexto de que a lo mejor te escribió por Instagram, no sabes realmente qué te preguntó previamente, en qué punto estaba exactamente ni qué objeción tenía. Entonces esto provoca que el cliente tenga que repetirlo todo. Y justamente cuando el cliente tiene que repetirlo, pasan normalmente tres cosas. La primera de ellas es que se rompe esa sensación de atención real. La segunda es que aumenta la fricción. Y la tercera es que baja la probabilidad de compra. Porque realmente cuando tuvo la intención fue cuando escribió en primer momento, bien fuese por Instagram o por WhatsApp. Porque lo que verdaderamente busca el cliente es sentirse entendido y tener una continuidad en la conversación que se supone que está teniendo con una persona. Y lo que bajo ningún concepto quiere es tener que empezar de cero, y volver a explicar todas las cosas. Y sin embargo, esto es lo que pasa en la mayoría de los e-commerce. Tienes WhatsApp por un lado, Instagram por otro, email por otro y a veces incluso también se tiene Telegram, Messenger o soporte web. Y el resultado no es una operación multicanal, sino es una operación fragmentada. Una operación donde el mismo cliente puede estar hablando con la marca en 3 sitios distintos y la marca responder como si fueran 3 personas distintas. Y eso no es omnicanalidad, sino un caos con las notificaciones. Así que quiero que entiendas que verdaderamente el problema no es tener varios canales. De hecho, tener varios canales es bueno. Hay clientes que prefieren escribir por Instagram porque te descubrieron por ahí, personas que prefieren hablar directamente y de forma más directa por WhatsApp porque les da más confianza, otros no quieren hablar directamente y prefieren un mail. El problema realmente no es ese. El problema es que no existe una arquitectura que unifique todo esto dentro de un solo contexto comercial. Y entonces lo que verdaderamente debería ser una ventaja se acaba convirtiendo en una fuga. Se pierden ventas, se duplican respuestas, se contradice información, se olvida hacer seguimiento y se mezcla tanto la preventa como la postventa. Y lo más grave es que probablemente tu equipo se esté desgastando intentando resolver manualmente una historia que el sistema debería de tener centralizada desde el principio. Por eso hoy no te voy a hablar sencillamente de automatizar el WhatsApp. No te voy a hablar tampoco de automatizar el Instagram, ni tampoco de secuencias de email. Te voy a hablar de cómo centralizar tanto WhatsApp, Instagram y tu email sin perder contexto. Es decir, cómo convertir esos 3 canales en una sola operación coherente. Cómo hacer que un cliente sienta esa continuidad y que el equipo tenga visibilidad. Porque cuando unificas todo esto, no solamente respondes mejor, sino que conviertes mejor, atiendes mejor, delegas mejor y escalas con muchísimo más control. Y eso en e-commerce vale muchísimo más de lo que pueda llegar a parecerte. Si quieres el mapa completo de esta arquitectura y los flujos exactos para tu e-commerce, bien sea Shopify, WooCommerce o PrestaShop, lo tienes en el primer enlace de la descripción. Y si en cambio quieres que te diga en qué parte de tu tienda se está muriendo el dinero, reserva una llamada estratégica gratuita conmigo en el segundo enlace de la descripción. Y ahora vamos a lo importante. Entonces, como te voy diciendo, verdaderamente el problema no es el canal, sino la fragmentación. Y eso es una idea muy equivocada que tienen muchísimos dueños de e-commerce. Creen que cuantos más canales abiertos tengan, será mucho mejor. Más puntos de contacto, más posibilidades de responder y más facilidades para el cliente. Y técnicamente suena bien, pero en la práctica, si no tienes estructura, lo que tienes no es más facilidad, sino todo lo contrario, porque cada canal añade un problema nuevo si no está conectado con los demás. Instagram añade velocidad porque en cuanto ven las publicaciones permite el contacto directo. WhatsApp añade a tu empresa cercanía en el contacto a tu tienda. Y el email sí que es cierto que añade profundidad, seguimiento y una cierta automatización. Pero si cada uno de estos canales vive por su cuenta, lo que consigues no es una experiencia rica para el usuario, sino que lo que acabas consiguiendo es tener este puzzle roto que podrían unirse perfectamente todas las piezas, pero no están conectadas. Porque el hecho de tener este puzzle roto ahora mismo genera una de las peores sensaciones para el comprador, y es la sensación de que
la marca no sabe realmente en qué punto está de la conversación. Y eso es demoledor porque realmente el cliente ahí tiene que hacer un sobreesfuerzo para acabar comprándote, porque tiene que volver a contar absolutamente todo de nuevo cada vez que cambia de canal o cada vez que alguien contacta con él. Porque tiene que explicarse otra vez, tiene que reenviar capturas, los datos de contacto, tiene que volver a recordar qué producto era el que quería. Y todo eso es fricción, y la fricción mata las ventas. Y muchas veces no es con un no explícito, sino con una pérdida de energía, con una sensación de pereza, con un luego lo miro, con un ya compraré más tarde. Y este tipo de ventas es de las más peligrosas porque no siempre las ves reflejadas luego en el panel. Es decir, no tienes ninguna alerta que te diga has perdido esta venta por fragmentación de contexto. Sencillamente desaparece el cliente y ya está. Y como desaparece de forma silenciosa, mucha gente ni siquiera se da cuenta de que el problema verdaderamente existe. Piensa que el cliente era frío, que el precio era muy alto, que no era el momento, que le falta más tráfico. Y ahora mismo quiero que bajemos todo esto a tierra. Porque ¿qué significa verdaderamente perder el contexto? Estoy diciéndolo muchísimos minutos ya. Perder el contexto no es solamente no recordar el nombre del cliente, sino que es no tener una visión unificada de toda la relación del cliente con tu tienda. Es no saber de dónde vino, qué preguntó primero, en qué canal mostró intención, qué objeción expresó, qué producto le interesó, si abrió el email, si dejó el carrito, si ya ha recibido respuesta por algún otro canal. Todo eso es contexto. Y sin contexto, cada mensaje se convierte en una isla. Y cuando cada mensaje está en una isla, cada conversación empieza de cero. Y una conversación que siempre empieza de cero jamás se puede llegar a convertir en un proceso, sino que solamente se convierte encima en una carga operativa constante. Y justamente enlazando con esto, realmente tu e-commerce no debería estar gestionando los mensajes, sino los estados de la conversación de estos mensajes. Es decir, un nuevo lead, un lead con intención o hot lead con objeción, lead esperando respuesta, link de pago enviado y así sucesivamente. Y cuando piensas así, verdaderamente el canal deja de ser el centro de todo y de esta forma el contexto pasa a ser el centro. Estoy segura de que a ti también te ha pasado que contactas con una tienda y dependiendo del canal por el que contactes, partes absolutamente de cero. Instagram lo lleva una persona, WhatsApp lo lleva otra persona y email lo lleva otra persona. Y como nadie comparte ese contexto real, pasa algo muy típico y es que Instagram te dice una cosa, WhatsApp te dice otra cosa, el email te manda otra narrativa distinta. Y lo que acaba resultando es que el cliente recibe una experiencia muy fragmentada. Entonces, ¿esto de qué forma debería de funcionar correctamente? En una arquitectura buena, el cliente puede entrar por el canal que quiera. Y esto es importante porque realmente si está en Instagram y ha visto una publicación que sea relevante y ese es el motivo verdaderamente de contactarte, lo lógico es contactar por Instagram. Si está mirando algo en la web, le surge alguna duda y tiene la posibilidad de contactar por WhatsApp, pues lo más lógico es que contacte por WhatsApp. O, si no, puede elegir también como opción de contacto el email. Es básicamente no obligarlo a hablar por donde a ti te conviene, sino permitirle entrar por donde a él le parece natural. Es decir, da igual si el cliente te descubre por Instagram, responde un email o te termina escribiendo por WhatsApp, porque todo eso alimenta una única ficha de conversación, o al menos una lógica unificada. Una lógica donde puedas ver el historial de mensajes, el canal de origen, el producto de interés, la etapa del cliente, que te comentaba antes de aquí, el estado del pedido, si es que existe, objeciones detectadas del cliente. Y ahora quiero que imagines la diferencia. En lugar de tener a alguien saltando entre bandejas e intentando recordar cosas, tienes una operación donde cada interacción suma contexto, no lo reinicia. Y esto permite varias cosas a la vez. Vamos a ver ahora 5 escenarios que pasan en todo e-commerce. El primero de ellos es que el cliente escribe por Instagram preguntando sobre algún producto, pero que al final acaba comprando en WhatsApp. Al no haber un contexto centralizado, al pasar de un canal a otro se pierde todo el contexto de la conversación anterior y se acaba perdiendo y de esta forma se produce mayor fricción en la compra. El segundo escenario es que el cliente ya ha recibido un email con una oferta, con una promoción y cuando escribe por WhatsApp para preguntar una duda, nadie sabe que realmente viene de esa promoción. Y de esta forma lo que provocas es una pérdida en la personalización. Otra situación muy común es cuando ocurre una incidencia, el cliente contacta por email y como quiere que se le resuelva ya, también contacta por WhatsApp. De esta forma duplican el trabajo, puede llegar a dar respuestas incoherentes. El cuarto va enlazado también con el primero y es cuando alguien escribe por Instagram y al mismo tiempo escribe por WhatsApp. Porque a la hora de hacer una compra la gente es muy impaciente y hay uno que está respondiendo por Instagram y otro que luego responde por WhatsApp, sin saber
el del WhatsApp lo que dijo el de Instagram y el de Instagram es lo que dijo el del WhatsApp. Y esto lo que lleva lugar es a posibles contraindicaciones. Y el quinto es que el cliente contactó, pidió el enlace de pago, pero finalmente no pagó. Y como no hay verdaderamente un sistema detrás unificado, nadie le hizo ese seguimiento y lo que acaba produciendo es una venta perdida. Todo esto no son casos raros, son casos que ocurren en el día a día. Y cuanto más volumen tiene la tienda, más se agrava. Por eso digo siempre que el problema no es el número de mensajes, sino la arquitectura que sostiene a todos esos mensajes. Sino que lo que verdaderamente tienes que pensar es cómo puedo tener una capa de contexto por encima de WhatsApp, email e Instagram. Y esta forma de verlo cambia por completo la forma en la que tienes ahora mismo la estructura. Porque el objetivo aquí ya no es contestar, sino unificar la memoria, la intención y el estado del cliente. Entonces, como te estaba diciendo antes, esta ficha de conversación se dividiría en las siguientes capas. En la capa 1, que sería la capa de entrada, que es básicamente el canal a través del cual entra el mensaje, sea WhatsApp, Instagram, email, lo que estamos hablando todo el rato. La capa número 2 es ya la parte en la que el sistema intenta reconocer quién es la persona, si ya ha comprado antes, si ya ha escrito antes, si viene de una campaña, si ha dejado un carrito a mitad, si está en preventa, si está en postventa. Y luego la capa 3, que sería el enriquecimiento de contexto. Es decir, aquí es donde se une absolutamente todo, el historial, los productos vistos por los que ha preguntado, objeciones, estado del pedido y por último, la acción. Es decir, aquí es donde decides si respondes de manera automática, si derivas a un humano, si envías un enlace, si abres un ticket. Y fíjate en una cosa, tal cual lo acabo de describir, con esta lógica ya no estás separándolo por canal. Y esto es mucho más inteligente, porque una duda de preventa debería recibir un tratamiento parecido, venga por WhatsApp o Instagram. Y lo mismo con una incidencia o con una duda. De esta forma lo que cambia es el canal, lo que sería como el envoltorio, pero la lógica es siempre la misma. Y ahora vamos a lo verdaderamente tangible. ¿Qué ganas cuando haces todo esto bien? Primero de todo, ganas velocidad con sentido. No simplemente velocidad en respuesta, sino una velocidad con contexto y que verdaderamente ayuda a tus clientes. Segundo, reduces la duplicación de trabajo. No respondes lo mismo 3 veces por 3 canales distintos. Y tercero, mejoras muchísimo la experiencia del cliente, porque de esta forma siente continuidad. El cuarto sería que aumentas la tasa de cierre, porque las conversaciones no se enfrían al cambiar de canal. El quinto, también conseguirías ordenar la operativa de tu equipo, podrás delegar sin miedo y medir absolutamente todo mucho mejor. Así que, si tú ya has detectado que tu cliente tiene que repetir la información conforme cambia de canal, tu equipo o tú busca manualmente las conversaciones, los distintos canales, WhatsApp, email, Instagram, se responden de forma distinta, no puedes traquear verdaderamente de qué canal vino cada compra. Si alguna de todas estas, si una o alguna de todas estas que acabo de decir ya te pasan, probablemente necesites esto ya. Imagina que tienes una tienda de cosmética. Una clienta te llega por Instagram a través de un reel, pregunta si ese serum sirve para piel sensible, respondes por DM, después entra en la web, no compra, pero sí que se inscribe a la newsletter, al día siguiente recibe un email y a raíz del email escribe más tarde por WhatsApp para informarse y saber si el envío puede llegar a tardar mucho. Todo esto es una operación súper desordenada y en cada uno de estos momentos que he descrito son 3 historias distintas, pero en una operación unificada sería una única historia. Sería la historia de una clienta con interés real, con una objeción de compatibilidad y una duda de logística previa a la compra. Y esta es verdaderamente la diferencia. No son 3 contactos, una misma atravesando los distintos canales. Y empezar a pensar así va a cambiar la forma de operar, de tu e-commerce por completo. Así que si tu e-commerce responde por WhatsApp, por Instagram y por email, por dentro sigue funcionando como 3 operaciones distintas, ya sabes dónde está el problema. No te faltan canales, no te falta actividad, no te falta tráfico de gente escribiéndote. Falta una arquitectura que unifique todo ese contexto. Porque el problema no es que el cliente cambie de canal. El problema es que tu negocio está olvidando quién es ese cliente cada vez que cambia de canal. Si quieres el mapa completo de esta arquitectura y los flujos exactos para tu e-commerce, lo tienes en el primer enlace de la descripción. Y si en cambio quieres que te diga en qué parte de tu tienda se está muriendo el dinero, reserva una llamada estratégica gratuita en el segundo enlace de la descripción. Porque al final, en 2026, no gana el e-commerce que gestiona más canales. Gana el que hace que todos ellos trabajen como uno solo. Hasta pronto.